Hola, soy Jay Sanz y les doy la bienvenida de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo la reseña de El sabueso de los Baskerville, escrito por Arthur Conan Doyle. Como ya vieron al inicio del video, el día de hoy les voy a hablar sobre El sabueso de los Baskerville, escrito por Arthur Conan Doyle. Como ya he mencionado en videos anteriores, Arthur Conan Doyle sobre el personaje de Sherlock Holmes, que es su personaje más famoso, solo escribió 4 novelas y 56 relatos cortos. El sabueso de los Baskerville sería la tercera novela que él escribió relacionada con el personaje y es considerada una de las novelas más interesantes dentro del mundo de Sherlock Holmes, dentro de los casos que resolvió Sherlock Holmes. Quizás es uno de los más complejos y a la vez más interesantes que el detective pudo resolver. Esta novela salió en el año de 1902 y tiene una historia curiosa. Muchos pensarán que existe como un orden específico para leer las historias de Sherlock Holmes, si hay que leerlos cronológicamente o si hay que leer primero las novelas y luego los relatos, o etc. En fin, yo no quise llevarme por ningún orden encontrado en internet. Yo lo único que decidí fue leer las historias de Sherlock Holmes en el orden en el que Arthur Conan Doyle las publicó, y hasta el momento creo que ha sido el orden correcto para leerlo porque es muy emocionante y al mismo tiempo porque así se lee en el orden en el que Arthur las publicó y por lo tanto de alguna manera en el orden en el que el autor quizás quería que los Baskerville, como ya mencioné, salió en el año 1902 y se convirtió en la tercera novela de Sherlock Holmes. Esta novela salió después de que Arthur Conan Doyle ya había escrito Estudio en Escarlata, El signo de los cuatro, la recopilación de las aventuras de Sherlock Holmes y la recopilación de las memorias de Sherlock Holmes. Todas estas historias, hasta ahí él había querido concluir la trayectoria de este detective dentro del mundo literario porque el mismo autor ya estaba un poco cansado de su personaje y ya no quería escribir sobre él. Pero aquí mismo en el libro, en la edición que yo tengo, mencionan que aunque él ya había dejado de un lado a su personaje, un amigo de la universidad le contó la leyenda que existía sobre el sabueso de los Baskerville, que era, por lo que quiero entender, una leyenda real. Pues Arthur Conan Doyle decidió tomar esa leyenda y hacer que su personaje más famoso resolviera el caso. ¿Cómo? Pues poniendo a esta novela cronológicamente dentro de los años que se menciona de Sherlock Holmes como uno de los casos que resolvieron previo a las historias que ya había escrito Arthur Conan Doyle. Así que en ese aspecto se me hizo muy interesante. Quizás ya después busque más a profundidad la anécdota relacionada con la leyenda original de los Baskerville, etc. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí propiamente de la novela, que a mí me encantó. Propiamente la novela nos cuenta la historia de Sir Charles Baskerville, que acaba de fallecer en su mansión. A raíz de esto, su amigo y médico, Mortimer, decide ir a Londres para visitar a nuestro querido detective Sherlock Holmes y contarle el acontecimiento de que su amigo Charles Baskerville acaba de fallecer. Esto podría pensar que no tiene ninguna cuestión interesante al inicio, porque si ya está muerto Charles Baskerville, ¿qué podría querer Mortimer de nuestro querido Sherlock? Bueno, pues resulta que Charles Baskerville dejó una carta que se la dejó a su amigo Mortimer, en donde le explicaba que desde el año de 1647 aproximadamente existe la leyenda de que a su familia la atormenta un sabueso fantasmal, un sabueso gigante que pues reclama la sangre de todos los miembros de la casa de Baskerville. Esto es muy interesante para Sherlock al inicio porque el doctor dice que él mismo no creía la leyenda hasta que al encontrar muerto a Charles Baskerville afuera de su mansión, encontraron la pisada de un sabueso gigante, ¿no? Entonces, esto hace que Sherlock se interese especialmente en este caso y que le ofrezca su ayuda a Mortimer. Pero el asunto es que Mortimer no le pide su ayuda para resolver si el perro existe o no, sino porque al morir Charles, pues necesitan un nuevo heredero, y así es como tras una exhaustiva búsqueda encontraron a
Henry Baskerville, que sería el heredero de Charles, para tomar posesión de esta casa. Y Mortimer está angustiado porque no sabe cómo decirle a Henry que pues existe esta leyenda sobre el sabueso fantasmal que asesina a todos los Baskerville y al mismo tiempo pues hacer que él se quede a vivir en la mansión sin que salga huyendo por todas estas situaciones paranormales dentro de la familia. Sherlock Holmes se interesa por el caso y le promete a Mortimer que le va a ayudar y que por supuesto tiene que llevar al nuevo integrante de la familia, a Henry, a hacer uso de la mansión, pero él mismo le menciona a Mortimer que el plan debe continuar, que se debe de llevar a Henry, pero que por favor no lo deje solo, ya que parte de la leyenda que dejó Charles en una carta mencionaba que los Baskerville, que bueno, en la mansión donde vivían estaba rodeada por un páramo, y este páramo pues al ser tan extenso y en la noche tan aterrador, pues la idea era que los Baskerville no deben salir de noche, porque si salen de noche se les aparece el sabueso y pues los mata. Entonces, Sherlock le dice a Mortimer que pues él no puede acompañarlos de momento con Henry hacia la mansión, porque él tiene otros casos que resolver en Londres, pero les ofrece que Watson los vaya a acompañar. Y como ya saben, ya lo he mencionado, Watson es el narrador de las historias de Sherlock Holmes, así que Watson acepta gustoso acompañar a Henry Baskerville a la mansión para hacerle compañía y no dejarlo solo, y así no exponerlo a un peligro que hasta el momento no sabemos de qué se trata. De eso trata la novela, de averiguar qué es lo que está pasando en la mansión Baskerville y qué onda con esta leyenda relacionada con el sabueso gigante que cobra la vida de los Baskerville. Toda la novela, que de hecho de las novelas de Sherlock Holmes, quizás la del sabueso de los Baskerville es la novela más extensa. Toda la primera parte de la novela, que yo la podría dividir en dos partes, la primera parte de la novela no contamos con la participación de Sherlock Holmes porque Watson es el que se va a la mansión Baskerville, es el que convive con Henry y por órdenes de su amigo va conociendo a los vecinos, que son muy pocos, para ir generando perfiles y mandarle informes hasta Londres a Sherlock relacionados con cómo son los vecinos, quiénes son los vecinos, qué actitudes extrañas hay dentro del páramo, cómo está el páramo, dónde está ubicado el lugar en donde fue encontrado el cadáver de Charles, etcétera, etcétera. Watson está ahí para hacer arduos informes y es lo que nosotros leemos en la novela. Todos los informes de Watson que le enviaba a Sherlock para que Sherlock, pues, aunque estuviera resolviendo otros casos, tuviera información relacionada con los Baskerville para que cuando él viajara a la mansión Baskerville pues ya pudiera resolver el caso. Pero en ese sentido, toda la primera parte de la novela no contamos con la participación del detective, solamente vemos a los personajes Henry Baskerville, el Dr. Mortimer, Watson y obviamente a los demás vecinos que rodean el páramo. A partir de la segunda mitad, porque hay un momento crucial a la mitad del libro, que no les voy a decir porque es un spoiler, a partir de ahí es cuando aparece en escena Sherlock Holmes y es cuando ya se empiezan a aclarar las situaciones, es cuando ya, si nosotros nos íbamos generando al inicio de la novela un perfil de quién probablemente era el culpable de todos estos sucesos tan extraños, a partir de que Sherlock aparece y empieza a dar sus teorías y empieza a explicar lo que él ha descubierto, pues vamos a irnos dando cuenta de que quizás estábamos equivocados o quizás le habíamos atinado. Es una novela realmente interesante, tiene mucho misterio, tiene mucho suspenso y la forma en cómo está escrita de verdad te transmite en algún punto ese terror de lo que debe de ser la vista del páramo, al menos como la describe Arthur Conan Doyle, de que no hay nada, de que es tan, pues, desolada. Y al mismo tiempo el terror de los personajes ante la leyenda. Es una situación muy interesante y creo que es una novela que vale bastante la pena. Definitivamente lo que mencionan en internet y lo que había escuchado que mencionan que es una de las novelas más interesantes de Sherlock Holmes, es uno de los casos más geniales, creo que es completamente cierto. Es una novela que en ningún momento me aburrió, todo momento me mantuvo con suspenso y de verdad yo se las recomiendo muchísimo. Así que espero que le puedan dar una oportunidad a esta novela tan grandiosa que es El sabueso de los Baskerville. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que desde que inicié a leer
las historias de Sherlock Holmes, yo me enamoré. De verdad estoy muy muy contenta con este universo que creó Arthur Conan Doyle y sobre todo con este personaje tan increíble que de verdad cobra vida cuando uno lo lee. El personaje está impreso en las palabras de Conan Doyle, pero cuando tú lo lees empieza a cobrar vida en tu cabeza, empiezas a imaginarlo, empiezas a verlo, empiezas a sentirlo. Es una cosa muy genial. Creo que ese talento que tuvo Conan Doyle para darle tanta vida a su personaje es difícil de encontrar en los escritores, así que creo que en ese sentido vale mucho la pena leer a Arthur Conan Doyle y sobre todo al personaje de Sherlock, por lo que si lo leen o ya lo leyeron, ya saben que estaré muy contenta de leer todos sus comentarios que me dejan aquí abajito. Ya saben que todas mis redes sociales para que podamos interactuar, platicar, etc. se encuentran en la caja de la descripción. Y como cada semana en el botoncito que se encuentra aquí de información les dejo una encuesta para que ustedes voten por la reseña de la próxima semana. Soy Jay Sanz y les mando un beso enorme. Y ya saben que yo los veo la próxima semana con un nuevo video.